Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy nos acompaña Germán Robles. Él es director general de Outbox Project y nos presentará el tema señalización de centros de salud. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Todo bien, muchas gracias por invitarme. Buenos días a todos los que están escuchando del otro lado. Y pues gracias por estar aquí. Espero que la charla de hoy sea interesante y nos podamos conectar tanto en las necesidades como en las oportunidades que hay en este negocio. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los participantes. Si podemos comenzar, vamos a ver un pequeño video de cómo nos pueden encontrar en YouTube, Novotec MX, y este video se va a grabar y lo vamos a subir en el transcurso de esta semana, por si lo quieren volver a ver, y también el curso de ayer, el tema que también nos dio Germán, ya está en el canal de YouTube. Adelante, Germán, gracias. Gracias a ti. Voy a dar el video. Como les comenté, encontrar como Novotec MX para ver todos los webinars. Bueno, muchas gracias, como dije recién, a todos los que están presentes por su tiempo. Y hoy vamos a platicar de este tema, Digital Signage en centros de salud. Es un tema mucho más conceptual, digámoslo de alguna manera, que, por ejemplo, la plática de ayer, que fue mucho más técnica. Pero pues es un tema que nos han estado pidiendo y que a raíz de lo que está sucediendo el día de hoy con el COVID y todo lo que gira alrededor de las nuevas normas de higiene, de distanciamiento social, esto sin duda nos está cambiando y está cambiando la forma en la que nosotros interactuamos como pacientes y en la que el negocio se está desarrollando. Me gustaría empezar explicando un poquito quién es Outbox, ¿no? Outbox Project, somos una empresa netamente de servicio, nos dedicamos a dar todos los servicios relacionados de apoyo con los audiovisuales, con el mundo audiovisual, llámese Digital Signage, con audio, video y control, LED screen, pantallas de LED. Y Outbox tiene la característica de trabajar en tres grandes sectores, que es el sector de la preventa, todo lo que tiene que ver previo a la realización de un proyecto, llámese visitas en sitio, ingenierías, definiciones, consultoría de productos, incluso toda la parte que tiene que ver en campo, o sea, el field service, que es la parte de, ok, ya tenemos el proyecto, vamos a adecuarnos a lo que necesitemos, instalaciones, adecuaciones eléctricas, diseños, configuraciones, incluso la parte de contenidos también en algunos casos se puede llegar a trabajar. Y pues en el tercer bloque, que es el bloque postventa o postinstalación, que tiene que ver con todos los servicios de monitoreo y mantenimiento, para estar siempre viendo que nuestro proyecto funcione, que este puede ser un proyecto que hayamos ejecutado nosotros o no, puede ser un proyecto existente, en donde definimos niveles de atención, donde definimos capacitaciones a las personas que están utilizándolo, un tema de SLA, obviamente toda la parte de gestión de tickets, de identificar y tener un help desk y un call center para poder resolver los problemas remotamente cuando se puede y si no, despachar, hacer el dispatcher de los técnicos para que vayan a sitio a resolver los problemas, ¿no? Entonces, esto es un poco quién es Outbox y hoy vamos a platicar, vamos a pasar a la agenda, nuestra agenda del día de hoy. Vamos a empezar, siempre me gusta empezar con un nivelador de terreno, o sea, simple y sencillamente con conceptos básicos que a todo el mundo nos puede ayudar para estar alineados hacia donde va a desarrollarse la presentación el día de hoy. Entonces vamos a hablar de qué es el Digital Signage, muy genéricamente, o sea, qué es el Digital Signage y sobre todo qué es el Digital Signage en el mundo de hoy y en la versión actual del Digital Signage, que ya no lo podemos ver únicamente como un sistema aislado, ¿no? Las ventajas de la aplicación del sector salud, ejemplos de tecnologías, algunas tecnologías que están
Tecnologías me refiero más bien a tecnologías nuevas, tecnologías que están saliendo o a causa del COVID o que son tecnologías relativamente recientes, ¿no? Eso no quita todas las tecnologías que ya están establecidas en el mercado, como pantallas de LED, LCD, video walls, etcétera, ¿no? Ejemplos de ubicaciones, donde podemos utilizar dentro de los centros de salud, que pues son varios, lo vamos a ir viendo, y un ejemplo o unos ejemplos de cómo se puede gestionar un centro de salud con y sin digital signage, ¿no? O sea, como haciéndose contraste entre la versión que es y lo que podría ser. Entonces vamos a iniciar con qué es el digital signage, ¿no? Bueno, digo, la resolución, vamos a decir la definición leída, pero aquí se los dejo para que lo lean, pero realmente lo que ustedes tienen que pensar en un circuito digital signage como un sistema que es un sistema que interactúa con otros sistemas y que nos permite transmitir informaciones de un punto a otro de una manera controlada, de una manera segura, ¿no? Y es decir, que podemos transmitir a través de diferentes métodos de envío las informaciones y hoy, por ejemplo, ya hablando de algo mucho más puntual y algo más actual, incluso el digital signage ya está empezando a ser reactivo y predictivo. Es decir, trabajando con datos externos para poder ofrecer información relevante en el momento relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que es un sistema, el digital signage se comporta como un sistema que interactúa con otros sistemas para dar información relativa, importante en el momento oportuno. Entonces, eso es un poco lo que quiero dejarles como concepto, ¿no? Para aquellos que están empezando o aquellos que tienen o que pueden tener algún proyecto o que no saben cómo interactuar, pues piensen en el digital signage como este sistema que puede abrazar a uno o varios sistemas para reproducir información. ¿Cuál es el objetivo, vamos a decirlo, el core business, el corazón o la fibra neurálgica del digital signage? Poder transmitir información relevante para el usuario final o para quien esté del otro lado, ¿no? Y justamente por eso, la información oportuna es lo que nos da el poder de tenerla a nuestra audiencia cautiva y poder interactuar con ellos, ¿no? Ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. Recién mencioné, por ejemplo, el tema de lo que hoy está muy de moda llamado programática, ¿no? Que eso es trabajar con inteligencia artificial para poder sacar información que sea relevante para las personas. Y ahora voy a dar un ejemplo ya más alineado a lo que estamos hablando de centros de salud, ¿no? Por ejemplo, si en un centro de salud podemos obtener información de cuáles son los hospitales, por decir un ejemplo, que están más saturados o cuáles tienen mayor disponibilidad, o sea, eso se puede interpretar para que la información oportuna le llegue a la persona que está tratando de definir a qué hospital se va a dirigir. Entonces, en lugar de llegar al hospital y ver que está saturado, puede previamente tener la información, ya sea en su teléfono celular o ya sea en algún sitio de información que lo va a llevar hacia donde tiene que ser. Y ya una vez que está dentro del centro de salud que decidió, pues obviamente también esa información tiene que llegar de forma oportuna. Es decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuál es la información que hablando de un centro de salud es relevante? Pues la información a los pacientes, la información hacia los doctores, la información institucional, perdón, y la comunicación interna del propio centro de salud, ¿no? Llámese un hospital, donde podamos trabajar con la comunicación interna, con la capacitación a los mismos profesionales de la salud. Esto es algo que hoy, digo, el COVID nos está cambiando y el COVID está haciendo que tengamos que ser mucho más eficientes en el sentido de cómo vamos a transmitir esa información. Entonces, el digital signage, como lo ven aquí, puede abarcar, y es el núcleo que nuclea todas las informaciones, y se trata de dividirla o derivarla hacia las personas que son
que requieren esa información, que son el público target en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información? Y ahorita más adelante tenemos algunos ejemplos, pero platicando un poco sobre esto, ¿qué información le puedo dar a los pacientes? Pues obviamente las informaciones de un turno, ¿no? Es un sistema de turnos que puede ser físico, que puede ser remoto, que puede ser a través del teléfono. Yo puedo hacer mi cita y entonces cuando llego ya sé cuánta gente tengo adelante, cuál es mi tiempo promedio de espera, ¿no? Si hubo algún cambio, una información al paciente puede ser si tuve un cambio en mi cita o el doctor se le complicó alguna cirugía y llegó tarde, etcétera, etcétera, ¿no? La información a doctores, me estoy yendo rápido porque después vamos a ver más a detalle algunas de estas cosas. Información a doctores, pues obviamente, pues la historia clínica del paciente, saber si el paciente, por ejemplo, está llegando tarde o si tiene que cambiar la cita, si tuvo algún inconveniente, poder hacer cambios y también estar informado de esos cambios, entre otras cosas. Obviamente ya platicando hacia el interno de un hospital, y es un tema que hoy no vamos a ver, o sea, hoy no vamos a platicar sobre el audio-video dentro de los hospitales, pero por ejemplo, ya hablando a nivel interno, toda la información del paciente, poder hacer consultas con otros doctores, poder hacer poder ver, incluso planear una cirugía con la información que se tiene, trabajar con realidad aumentada, con realidad virtual, ese tipo de cosas son informaciones a doctores que son valiosísimas y les ayudan a hacer mejor su trabajo también, ¿no? La información institucional, en este caso es muy fácil, puedo poner un ejemplo del COVID, ¿no? O sea, todo lo relacionado al COVID, hoy institucionalmente te digo que lávate las manos, cuídate de así, mantén tu distancia social, incluso pues toda la parte que tiene que ver con los programas que pueda llegar a tener ese centro de salud, hospital, clínica, lo que sea, hacia el usuario que puede llegar a interesarle, ¿no? O que puede llegar a necesitar ese servicio. Y por último, que como decía, la comunicación interna hacia los propios profesionales de la salud y que puede ser utilizado también como plataforma de capacitación. Puede ser utilizado como, al final estás haciendo llegar una información y puede ser utilizado como un elemento para tomar decisiones o para capacitarse o para estar informado de, no sé, del resultado de los pacientes atendidos el día de ayer, ¿no? Entonces es una comunicación que, digamos, en un contexto ajeno al COVID, que es, no pensemos en el futuro inmediato, sino pensando un poco en qué va a seguir, pues siempre va a ser importante tener esa comunicación o ese acceso a la información, ¿no? Entonces, ahora me voy a ir a, ok, ya vimos digital signage, la información, ¿no? Lo vamos a traducir en la capacidad de hacer llegar información, pero ¿a dónde vamos a hacer llegar esa información, no? Bueno, aquí está un poco la situación de todas las posibilidades que hoy existen. Algunos de ustedes que están escuchando del otro lado habrán tenido la oportunidad de platicar con algún hospital o algún centro de salud que quiere digitalizar, que quiere hacer algo diferente o que tiene una necesidad urgente que es la parte de comunicación, ¿no? Entonces, voy a enumerar algunos, sin embargo, hay muchos más, ¿no? Recepciones, evidentemente la recepción, todo lo que tiene que ver lo relativo a la recepción de esa persona, de ese paciente, o incluso si no soy paciente y estoy yendo a buscar, no sé, en el caso de una urgencia, estoy yendo a buscar si algún pariente o algún amigo o dónde está, o si yo ya tengo, o sea, en la parte de urgencias o en la parte ya de una cirugía programada, saber pues en qué cuarto está tal persona. Entonces, toda esta información evidentemente necesita un medio donde reproducirse. El medio donde se reproduce típicamente es una pantalla, ¿no? Que esa pantalla puede ser, bueno, aquí tenemos un ejemplo únicamente, este es un ejemplo de internet, pero puede ser los pasillos, pueden ser las recepciones, pueden ser mediante kioscos interactivos, pueden ser mediante tabletas, pero tú vas a tener acceso a esa información, ¿no? En urgencias ya lo platicamos lo mismo, pasillos, áreas comunes, las salas de espera, eso también es importante. Muchas veces lo que nos topamos es
Las salas de espera típicas son bancos en un área gris, triste, con 2 plantas alrededor, ¿no? Que ese es un poco el estereotipo de las salas de espera de un hospital. ¿Cómo hacerla pues, más interactiva? Bueno, evidentemente con pantallas, poniendo la información de los turnos, información relativa a cuál es el tiempo de espera promedio para ser atendido, ¿no? Incluso pues, tener informaciones externas, puede ser pues, la televisión, por decir un ejemplo, o puede ser también fuentes que vengan de informaciones de Internet, de otras fuentes de origen de información, ¿no? Siempre que estén validadas. También dentro de los consultorios, o sea, es importante mencionar que dentro de los consultorios es algo que es la tendencia, o sea, la tendencia, por ejemplo, los centros de salud de Estados Unidos, que ya tienen una base de datos centralizada, lo que hacen es, pues bueno, cuando llega el paciente se registra y el doctor ya sabe que llegó y ya tiene el acceso a su historia médica. Y por ejemplo, si tú tienes dentro del consultorio la necesidad de mostrarle a tu paciente el resultado de algún análisis de imagen, lo puedes transmitir en esa pantalla y mostrarle a tu paciente o al paciente las informaciones que tengan que mostrarse. Obviamente en salas de urgencia, ya lo puse arriba, perdón, lo repetí, salas de urgencia. Quirófanos, o sea, no necesariamente dentro del quirófano, pero sí platicando, por ejemplo, fuera del quirófano, como para saber el estatus, un sistema como de, vamos a decirlo así, de reserva de quirófano, que no necesariamente es una reserva, pero saber qué doctor está operando, quién es el paciente, que pueda llevar también informaciones o tracking del tiempo que están operando, porque eso también es información importante que después se puede sacar o a través de analíticos entender un poco cómo se desarrolla el performance de los quirófanos de ese centro de salud, ¿no? Si están subutilizados, si están sobredimensionados, etcétera, etcétera. Que eso no es necesariamente digital signage, pero digital signage nos da la herramienta de información para poder analizar un proceso de métricas. Bueno, salas de exploración, algo que mencionaba recién, o sea, platicar sobre poder ver los resultados prácticamente en tiempo real y tener imágenes o los resultados de las imágenes para poder colaborar, ¿no? O sea, puede ser salas de exploración corporativas, colaborativas, perdón. Entonces todo el mundo puede estar viendo y moviendo y haciendo anotaciones a través de pantallas, evidentemente, que probablemente sean touch, o hoy día, derivado de el COVID, el hecho de tocar superficies está siendo como un cambio en la industria, ¿no? Todo se está derivando hacia la parte de touchless, lo que no tienes que tocar las cosas para interactuar, ya sea con tus manos, ya sea con un lápiz en el aire, pero puedes empezar a interactuar, ¿no? Entonces están las de exploración, de emergencia, obviamente los comedores y cafeterías, que los comedores y cafeterías, pues eso, digamos, es un poco más lo tradicional hoy día del digital signage, donde puedas tener información relevante, pero también, aún así, importante que puedas estar interactuando con tu turno. Es decir, imagínense que yo voy a la cafetería y pues tengo mi menú electrónico, donde el menú veo el café, el pan y lo que tengo para comer, las opciones, pero también estoy viendo quiénes son los siguientes turnos en ser atendidos. Entonces yo puedo ver si ya tengo que regresarme al consultorio o no me tengo que regresar al consultorio, si todavía puedo esperarme y tomarme mi cafecito en mi cafetería, ¿no? Y ya, pues, por último, las salas de consejos, las salas de crisis, que al final del día tienen mucho que ver con la parte de audiovisual, tienen mucho que ver con instalación de video walls, tienen mucho que ver con cómo vamos a interactuar con esa información, ¿no? Que son también aplicaciones un poco más típicas del digital signage, pero pues es importante porque al final todos los hospitales o los hospitales que son relativamente grandes tienen salas de consejos y algunos tienen salas de crisis. Y eso también representa una oportunidad para transmitir información a quienes están dentro de esas salas, ¿no? En cuanto a la problemática, aquí me voy a pasar a mi siguiente slide, que habla de los problemas comunes, ¿no? O sea, ya vimos qué es el digital signage, dónde lo podemos usar. Ahora se trata de entender cuáles son los problemas que tenemos y cómo podemos afrontar esos problemas
mediante el uso de Digital Signage como una solución a estos dichos problemas, ¿no? Entonces, me voy a ir paso punto a punto, pero tratando de ser ágil. Cambios de última hora, es decir, lo que comentábamos recién, ya sea el paciente o el doctor tienen cambios y necesitan informárselos el uno al otro, ¿no? Comunicación mediante secretarias no es efectiva, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso más adelante, es decir, la secretaria hace la cita y yo tengo que esperar, la secretaria me dice, regresa, y es un sistema que no es eficiente. Claro, funcional, pero no eficiente, ¿no? El acceso a la información está descentralizada. Esto tiene que ver con Digital Signage desde el punto de vista de cómo accedo a esa información. Si se recuerdan, les dije que un Digital Signage, piensen en un sistema que interactúa con otros sistemas, pero estos otros sistemas también tienen que estar nucleados, vamos a decirlo de alguna manera. Un ejemplo común y derivado de la investigación que estuve haciendo justamente para esta presentación es que la información está segmentada. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que el paciente que se saca, voy a poner dos ejemplos, una radiografía y una tomografía, la radiografía tiene un sistema y la tomografía tiene otro sistema. Entonces están descentralizados. Y si el doctor quiere acceder a la tomografía, tiene que entrar a un sistema que es el que le permite ver las imágenes de la tomografía. Y si quiere ver el rayos X, tiene que salirse del sistema de la tomografía y entrar en el sistema de rayos X. Esto significa que hay, obviamente, pérdida de tiempo, definitivamente, y el acceso a la información es muy confusa, y lo cual es también incluso hasta fácil de que la información se pierda o se traspapele en ese sentido. Entonces, si bien, y como repito, esto no es necesariamente la funcionalidad del Digital Signage nuclear, vamos a decir, la tomografía y la radiografía, pero sí puede funcionar como un repositorio. Entonces yo puedo tener un repositorio centralizado de imágenes que vienen independientemente del sistema que vengan, llegar hacia ahí y poderlo reproducir. Entonces este es un problema típico. Digo, los grandes hospitales de Estados Unidos, ese problema lo resuelven como teniendo un acceso a la información centralizada. Todo está en el mismo servidor. Pero lo típico, es más del 80-90%, no es así, es descentralizada. Entonces, esto implica, y como consecuencia, tenemos la falta de información sobre ubicaciones, pacientes, acceso a áreas, esto mucho más orientado al paciente. O sea, el paciente llega y a lo mejor no sabe dónde tiene que ir, o tiene que preguntarle a la recepcionista, o tiene que esperar en el acceso, o si están ocupados por una urgencia no pueden tener acceso a la información de forma rápida y ágil. Relacionado a lo mismo, no se cuenta con una base de datos centralizada para el acceso a la información, que es un poco la antítesis de lo anterior, del tenerlo centralizado. La comunicación doctor-paciente-doctor tiene que ver con los cambios, por ejemplo, de última hora. La comunicación, tener una herramienta, un sistema que nos permita interactuar, tener comunicación bidireccional, ya sea para los retrasos, ya sea para controles, seguimientos, y esto vendrá, y ya lo veremos un poquito más adelante, sobre lo que vendrá, que será la telemedicina, ¿no? Que esto de la telemedicina pues, ya será otro punto más de información bidireccional donde se pueda acceder. Bueno, la búsqueda de pacientes, pues esto pensado en los familiares, los amigos que llegan a visitar a alguien que lo operaron en la mañana y pues no sabe dónde está, tiene que buscarlo, tiene que hacer un proceso manual. Esa información estando en un lugar centralizado, el Digital Signage fácilmente nos permite desplegar en una pantalla esa información mediante un menú, mediante un kiosco de wayfinding, mediante la interacción con el teléfono celular o la forma que sea, ¿no? Los tiempos de espera, ese es otro gran problema, tiempos de espera indefinidos. O sea, hoy seguramente, o sea, digo, y si no, pues por favor escríbanlo en los comentarios. Seguramente les ha tocado ir a un hospital y esperar a que los atiendan. Eso, esperar a que los atiendan es esperar. No tienen idea cuánto tiempo, si va a ser 1 hora, 2 horas, 5 horas, 20 minutos o 3. Es indefinido.
¿Cómo podemos trabajar con el digital signage para mejorar esto? Pues evidentemente teniendo acceso a un sistema que nos permita ver históricos de tiempo de atención, y eso nos permite poner un estimado en pantalla de, ok, tu tiempo de atención va a ser aproximadamente 20 minutos. Entonces tú ya sabes qué haces con esos 20 minutos, ¿no? Y el otro problema es que la colaboración remota es deficiente o inexistente. Y esto me refiero a la colaboración sobre todo entre doctores o entre otros hospitales incluso, ¿no? O sea, el hospital que trabaja, el doctor que trabaja en un hospital en la mañana y en otro en la tarde, pues si en la tarde ya está en otro hospital, no tiene acceso a ver el resultado que le hicieron en el hospital 1 en la mañana, y esto pues tiene que pasar un día para que el día siguiente en la mañana lo pueda revisar, ¿no? Eso, esa colaboración incluso con otros doctores de otras especialidades, ahí es donde podríamos también trabajar con el digital signage. Y por último, que lo había comentado, la parte de la ocupación de salas, es decir, tener la ocupación de las salas, saber cuáles están salas, quirófanos, entiéndase, salas, quirófanos, consultorios, o sea, con un sistema de gestión de salas que nos permite saber qué consultorio, quirófano está disponible en este momento y asignarlo mediante un sistema. Esto implicará o nos ayudará a poder agilizar la gestión de entrada y salida de un paciente. Bueno, ahora tecnologías aplicables, ¿no? Tecnologías aplicables, y como lo dije al principio, vamos a hablar de tecnologías que tienen más bien que ver con cosas nuevas. No estoy poniendo aquí lo tradicional, o sea, lo tradicional, llámese la pantalla de la recepción, que solo transmite imagen y que solo da unidireccionalmente un mensaje. No estoy hablando de video walls que pueden estar en la parte del comedor o en la parte de accesos comunes o en la entrada en el lobby, pero sí vamos a hablar de tecnologías aplicables relativamente modernas, algunas incluso que han salido a raíz del tema del COVID, que pueden ser aplicadas. O sea, ahora ya hablemos de hardware, no dejemos de lado un poco el software, que vendría a ser el digital signage, sino dónde lo vamos a reproducir, ¿no? Entonces aquí pues traigo algunos ejemplos que podemos mencionar rápidamente. Bueno, por ejemplo, del lado izquierdo lo primero que vemos son los hand sanitizers, los sanitizadores digitales de manos, o sea que hoy día es algo que nace prácticamente derivado del COVID, y entonces prácticamente todos los hospitales o centros de salud, e incluso me iré mucho más allá de eso, todos los lugares donde haya concentración de personas, llámese hospitales, restaurantes, centros de eventos, centros deportivos, tendrán que tener nuevas medidas saliendo de esta crisis en la que nos encontramos, la pandemia, o empezando a salir, pues tendrán que tener nuevas maneras de mantener o de proteger esas nuevas normativas de salud, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos. Abajo vemos lo que son los lectores de temperatura digitales, que ese es otro gran desarrollo de esta pandemia, ¿no? O sea, que es, ok, puedo tener yo en acceso a corporativos, hospitales, para los profesionales de la salud, para los eventos, centros deportivos. Evidentemente podemos hablar de este tipo de pantallas con cámaras integradas que van a medir, van a ser prácticamente dos controles, o pueden hacer dos controles. Uno, controlar que tengas o no tengas la mascarilla, y dos, si tu temperatura está o no está, ¿no? Entonces eso sumado a, por ejemplo, esto podría ser un tema para un control de pacientes, ¿no? O sea, cuando entra el paciente al centro de salud, lo primero que tiene que hacer es, ok, llego, me registro y me voy a tomar la temperatura. O llego y cuando entro me están tomando la temperatura, y si ya tengo temperatura me aíslan en una sección de entrada, o sea, ok, tú vas para acá como en los aeropuertos, ¿no? Tú a la derecha, tú a la izquierda. Entonces esto es otra tecnología que deriva 100% prácticamente del COVID, aunque ya existía evidentemente, pero el COVID está haciendo que se potencialice como un producto y una tecnología realmente explotable en los próximos 2 años. Evidentemente, por ejemplo, del lado derecho tenemos, bueno, una pantalla, un ejemplo de una pantalla tradicional, la parte del wayfinding, o sea, el tema de
poder encontrar, o sea, a través de una pantalla que puede ser touch o no touch, es decir, trabajar mediante celulares para poder trabajar con tu dispositivo personal, o bien con tecnologías touchless, que puedan, como gestures, sin tocar la pantalla, ir hacia adelante, hacia atrás, únicamente moviendo las manos adelante del kiosco, para encontrar, pues desde encontrar cómo llego a la cafetería, dónde está la persona que vine a buscar, todo lo que hablábamos antes de esa información. Este es un punto de acceso a esa información, ¿no? Bueno, obviamente los kioscos de consulta, también puede ser consulta de cualquier tipo, incluso desde cómo cuidarme, consultas de cualquier tipo de relacionadas a la salud, ¿no? Por ejemplo, toda la que es la parte, aquí importantísimo, que del lado derecho puse, abajo a la derecha puse un ejemplo, el tema de gestión de turnos, el ticketing, gestión de turnos, gestión de acceso, de control. Este es una de las tecnologías que yo creo es, junto con las del lado izquierdo, la de temperatura y la del sanitizador de manos, son de las tecnologías que más oportunidades tienen dentro de los centros de salud. ¿Por qué? Porque entonces hoy estamos hablando de tener que tener un distanciamiento social, de tener medidas de higiene extremas que antes no estábamos acostumbrados. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener a la gente junta sin que esté muy cerca, sin que se esté interactuando y cambiando, independientemente del COVID, cualquier otro tipo de enfermedades? Pues la respuesta sencilla es, pues, no tenerlas juntas. ¿Cómo no las tienes juntas? Mediante un sistema que te permita hacer tu reserva o sea, tu consulta, ¿no? Lo que yo ya tengo mi consulta, ya sea qué número tengo, y en tiempo real estoy recibiendo en mi teléfono o en las pantallas que están diseminadas alrededor del centro de salud cuánto tiempo me falta, dónde, si puedo ya pasar con el doctor, si no puedo ya pasar con el doctor, si hubo un atraso, si se canceló la cita, si se reprogramó la cita. Este sistema, este tipo de sistemas que evidentemente interactúan directamente con el digital signage, porque es la cuestión de cómo, digamos que este punto es un punto generador de información. Yo puedo saber cuántos turnos tengo expedidos en el momento, cuánto es el promedio de cada uno de los turnos, cuál es la información de cada uno de los pacientes, y eso se puede conectar directamente con la base de datos del hospital, y esto nos ayuda a que no tengamos gente en el mismo lugar y que además pues las personas no estén sujetas a lo que vimos en el punto anterior, que es un poco el tiempo de espera indeterminado, ¿no? No sabemos hasta cuándo vamos a estar esperando ahí. Esto te lo permite hacer, ¿no? Y por último, también todo lo que tiene que ver con la integración de inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual. Ya, digamos, a nivel de tecnología es aplicable, digo, probablemente no es algo replicable en todos los hospitales, pero sí es algo que se puede utilizar. Bueno, la inteligencia artificial sí, para predecir, y como decíamos, predecir, por ejemplo, el tiempo de espera que puedes tener en tu cita. Eso sí, esa es la parte fácil. Y realidad virtual y realidad aumentada la estoy visualizando más en un futuro cercano para la parte de los doctores, para ver cómo explorar y hacer exploraciones virtuales, esto mucho relacionado también al tema de telemedicina, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, eso es las tecnologías que están nuevas o de punta o las que van a venir en los próximos 2 años y donde debemos estar listos y donde podemos generar oportunidades, y ustedes que están escuchando del otro lado, que son muchos integradores o gente que tiene acceso a este tipo de hospitales, cómo lo podemos implementar, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ayudar. La interacción y la interoperabilidad, perdón, que es un poco lo que les decía, es un ejemplo más, pero aquí, por ejemplo, tenemos 2 o 3 ejemplos diferentes que lo que vimos anterior, ¿no? O sea, tener las cámaras de presencia para saber cuánta gente tengo en el mismo momento dentro de la sala de espera. Y si mi sala de espera tiene una capacidad, voy a dar un número de 10 personas y tengo 12, en automático en las pantallas que están en la sala de espera puedo poner hay 2 personas de más o estamos 20% saturados sobre el cupo de esta área, ¿no? Entonces, invitando a la gente a desalojar y hacer el distanciamiento social.
Bueno, lo del sistema de turnos ya lo vimos. Wi-Fi Tracker también nos permite de alguna manera ver cómo se comporta el paciente dentro de un hospital o de un centro de salud. Obviamente la interacción con teléfono que decías, ¿no? Poder controlar o tener la información en la palma de mi mano sin tener que estar interactuando con pantallas, sin tener que tocar superficies por un tema 100% de salud. La parte del dispensador médico, que esto es algo que creo que será sin duda el futuro en 2 o 3 años desde el punto de vista agilidad hacia el usuario, o sea, que tus medicinas o que o de lo que tengas, pero hay miles de ejemplos, ¿no? Ahorita no vamos a ponernos a hablar de todo, pero hay básicamente varias situaciones, ¿no? Uno puede ir al hospital de forma programada, uno puede ir al hospital de forma de urgencia, uno puede ir a visitar a alguien, o uno puede ir a buscar sus medicinas, ¿no? Porque ya tengo un tratamiento y tengo que ir a buscarlas. Y en este caso, por ejemplo, hablando específicamente, un dispensador médico que te tiene preparado tu paquete, tú llegas con tu teléfono, escaneas, te da tu paquete y te fuiste. Estás menos tiempo expuesto a cualquier tipo de virus y bacteria que pueda haber dentro del hospital o de los propios pacientes, y pues es una experiencia flawless, ¿no? Y los termómetros digitales, que es un poco también lo que hablábamos antes, de al inicio llegando, ok, vamos a pasar a medirte la temperatura y hacer esto. Que esto se puede complementar, sin ninguna duda, con, con lo que hoy seguramente, y de nuevo a los que les ha tocado, que creo que somos todos, o sea, hoy cuando vas a una cita, lo que hacen es pasarte con la enfermera o enfermero para que te tome la presión, la temperatura, y entonces esa información forma parte de tu expediente de ese día, ¿no? Aquí la tienes en vivo y en directo. Tú llegas y te subes en una báscula que además te pesa, te mide, te toma la tensión, y toda esa información se digitaliza y se manda a un lugar centralizado. Dicho esto, pues quiero avanzarme a la pirámide de la integración. Ya nos quedan 2 slides, entonces vamos a ir avanzándole. Aquí hay una integración. Esta pirámide la quise hacer por 2 objetivos. Uno, para ver dónde entra el digital signage en todo esto, y 2, para que veamos un poco el universo en donde la telemedicina, donde la medicina puede interactuar con la parte digital, ¿no? O sea, con los centros de salud. Entonces, obviamente, pues en la base de la pirámide tenemos la información al usuario, de cualquier forma, de cualquiera de las que hemos mencionado antes. O sea, pero el usuario necesita tener información para poder hacer ágil tu visita, y para además tener la información en su poder y poder tomar decisiones con ella. Entonces, la base de la pirámide es tener información. Esa información se puede generar de muchas fuentes. Por eso lo siguiente es tener un repositorio de esa información. El tercer escalón es el sistema de gestión de espera. Es decir, si ya tengo la información centralizada y ya tengo la información de los usuarios, puedo gestionar la espera de esos usuarios de forma ágil. Posteriormente a eso tengo la automatización de signos vitales, que eso pues me refiero justamente a lo que decía recién, ¿no? O sea, yo llego, a continuación vamos a ver un ejemplo, y en lugar de tener que pasar con alguien que me toma la tensión, que me toma la temperatura, lo hago de forma automatizada y alimento los sistemas de repositorio de información que tengo abajo, ¿no? Alertamiento a pacientes, evidentemente. Una vez que tengo todo esto, ya puedo alertar a los pacientes, ya está tu cita, el doctor te está esperando, y ya vas directamente con el doctor sin tener que pasar por ningún otro área diferente del hospital o del centro de salud. Los consultorios digitalizados, algo que mencionamos al principio, que es poder tener acceso dentro del consultorio para poder incluso capacitar de alguna manera al paciente, ¿no? Ya sea en alguna forma que tenga relacionado con algún diagnóstico o no, ¿no? O capacitación general sobre, en este caso vamos a poner el ejemplo del COVID quemadísimo, de cómo lavarte las manos, ¿no? Salas médicas y colaborativas, ya estamos hasta la punta de la pirámide, prácticamente la punta. ¿Por qué? Porque ya teniendo toda esa información, puedes colaborar con otros médicos en otros lugares incluso del mundo, y poder tener acceso a diferentes
o sea, diferentes profesionales de la salud que van a ayudarnos a dar un diagnóstico mucho más eficiente, mucho más acertado, e incluso nos permitirá hacer pruebas, ¿no? O sea, ya hablando de realidad virtual, en el caso, vamos a poner un ejemplo de la cirugía, ¿no? Yo puedo planear mi cirugía y hacer una cirugía de forma realidad virtual aumentada, identificar problemas posibles, minimizar riesgos, minimizar el tiempo de espera y pues al final del día eso se traduce en que mucho más eficiencia para tanto para el usuario, para el paciente, como para los doctores y las instituciones de salud, ¿no? Y el último, que una vez que todo esto esté en su lugar, pues obviamente hablamos de la telemedicina. Telemedicina ya tendrá que ver con la atención remota, donde ya ni siquiera el paciente tiene que ir al hospital a ser atendido. Se atiende mediante cámara, mediante sensores, mediante un kit que se manda a tu casa y pues te mide la atención y te mide todo y el doctor puede tener esa información en tiempo real mientras que está hablando contigo. No es ciencia ficción, son cosas que están pasando en mayor o menor medida, en mayor o menor adelanto en ese camino, pero todo esto es el mundo donde va el audiovisual con respecto a los centros de salud. En cuanto al digital signage, pues todo lo que tenga que ver con la información, el acceso a la información por parte del paciente, es un punto de contacto para que el paciente pueda tener información. Y obviamente esa información también puede ser de cualquier tipo, tanto personal, como la que hablan a él, o tu turno, tu expediente médico, tus resultados, como genérica o institucional, o incluso de lo que hablamos, ¿no? De hacer fidelización, entre comillas, de tener planes. Muchos de los hospitales tienen como planes de afiliación, donde tú te puedes afiliar y tienes ciertos beneficios. Toda esa información también la puedes visualizar a través de los diferentes puntos de contacto con el usuario. Y mi última diapositiva, y ya los dejo tranquilos, es, aquí vamos a ver un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Del lado de arriba tenemos un flujo tradicional de una atención. En este caso, para este ejemplo, estamos hablando únicamente de una atención normal, una consulta normal, no de urgencia, no nada grave, sino simplemente una consulta normal. ¿Cuál es el proceso? Pues el usuario tiene que hablar con la asistente del doctor, la asistente habla con el doctor, con el calendario, te da una cita, esa cita te presentas, te reciben, te hacen esperar, te van a sacar los signos vitales, vuelves a esperar hasta que el doctor te llama y te atiende. Y una vez que te atiende el doctor, en algunos casos, este es un ejemplo, tienes que pasar a la farmacia y la farmacia tiene que darte tus medicamentos para que puedas finalizar tu recorrido. En este caso, ¿qué sucede? Y aquí lo estamos viendo con los relojitos. Cada relojito implica un punto de espera y un punto que alarga el proceso de una atención regular. ¿Qué tenemos como resultado de esto? Pues un resultado donde el paciente pierde tiempo, se desespera, está hasta de malas, enojado, frustrado, porque entonces todo lo que hizo todo bien, pero tuvo que esperar en la recepción, tuvo que esperar al principio en la llamada para que lo atiendan y le den la fecha, en la recepción, para esperar para que le tomen los signos vitales, esperar para que lo atienda el doctor, esperar para que la farmacia le dé lo que le tienen que dar y irse. Entonces, del otro lado, ahora vamos a mostrar el ejemplo de un smart hospital o un smart clinic, algo inteligente que se mide y reacciona mediante datos y no mediante interacción humana. Entonces, ¿cómo sería el flujo en este caso? Pues en este flujo, siendo smart, pues la cita la haces por internet, a tu conveniencia, con tu calendario, sin tener que esperar a que alguien te atienda. Llegas, te registras en un check-in, en un kiosco de check-in, en automático pasan a hacer tu diagnóstico, te vas a una zona de descanso, te llega tu alarma,
pasas con el doctor, y ya si el doctor te dice, ok, vas a necesitar este medicamento, lo que pues, lo que incluso se puede automatizar, lo que hablábamos antes de tecnologías, que cuando la persona llega con su mismo turno, si se fijan aquí el telefonito está 2 veces, con el mismo turno ya puedes pasar a un locker o a un dispenser que te da tus medicinas y tú estás en camino a tu casa. Entonces, la diferencia en cuanto a tiempo de espera y experiencia del paciente es abismal. El resultado siempre va a ser, pues, un resultado positivo de agilidad, le di tiempo al paciente de que esté pues, en un área de recreación, ¿no? En lo que le llaman a su celular o en la misma pantalla ve que ya es el siguiente paciente, entonces ya se acerca hacia la parte del consultorio. No digo que esto elimine las zonas de espera, pero probablemente el tiempo de transición en las zonas de espera va a ser mucho menor. Y esto que implica, pues también que el distanciamiento social, hablando de hoy el COVID y las nuevas, ahora sí que los nuevos estándares para este tipo de situaciones, pues mientras menos gente tenga concentrada en un mismo lugar, pues mejor es, ¿no? Y desde el punto de vista sistema, si lo vemos abajo, como en una flechita blanca, todo el sistema está interactuando, todo el sistema, desde el momento que haces el check-in, bueno, de hecho, desde el momento que haces la reserva, ya sabe que tal día vas a llegar, tú haces el check-in, llegas, dices, ya estoy aquí, ok, en la pantalla te aparece, ok, gracias por venir, tu tiempo de espera es de 20 minutos, por un número, por favor pasa a la unidad de autochequeo, del self-check-in, entonces tú vas, te pesas, te mides, esa información en automático está disponible para que todo el mundo la vea, la farmacia la vea, para que el doctor la vea, obviamente desde el punto de vista institucional, y pues el doctor te atiende, emite una receta, esa receta se va directamente a la farmacia y la farmacia puede, durante el tiempo que estás ahí adentro, incluso pues, adentro del consultorio, siendo capacitado en algún tema con una pantalla que está dentro del consultorio, pues el locker o el dispensador está preparado para que cuando tú llegues te dé la medicina que tienes que tener y te vas. Entonces, conclusiones, la satisfacción del cliente dependerá básicamente de 4 pilares que tienen que ver con el digital signage. El acceso a la información, o sea, la información per se, el acceso a esa información, la velocidad con la que esa información puede estar disponible y la atención al paciente. O sea, de estos 4 pilares, 3, que es la información, acceso a la misma y la velocidad, son medios donde el digital signage puede ser el canal o el vehículo para hacer llegar esa satisfacción. La cuarta, que es la atención al paciente, pues eso va a depender del propio centro de salud, ¿no? Y del propio profesional de la salud. Pero, pues evidentemente, ese profesional de la salud, teniendo acceso también a la información, va a ser mucho más ágil y va a poder hacer mucho mejor y mucho más rápido su trabajo, ¿no? Que digo, esa es la conclusión que quiero sacar de este webinar desde el punto de vista de Digital Signage, que sé que hemos tocado puntos que no necesariamente son solo Digital Signage, pero es un poco la idea de explicar cómo el Digital Signage solo es un sistema per se que debe interactuar con otros y hoy día esa interacción es intrínseca. No podemos hacer una cosa sin la otra y no podemos tener Digital Signage si no tenemos información y probablemente no puedas tener información si no tienes Digital Signage. Pero lo que la información exista, no puedes tener acceso a ella de una forma clara y visible. Pues esto fue toda mi presentación. Me gustaría, tenemos como 10 minutitos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podré contestar ahora, o si no, más adelante les dejo mis datos para que puedan contactarme por correo o por redes sociales y cualquier cosa pues, me dicen. Esteban, Jazmín, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo donde pueda yo asistirlos? Sí, claro, tenemos unas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué equipo es el que nos hace la función de DS? A ver, equipo te refieres a hardware, me imagino, voy a asumir, pero bueno, ahí básicamente dependerá mucho de la aplicación, ¿no? O sea, pero básicamente el Digital Signage
acaba siendo un media player, o sea, una computadora robusta o un dispositivo de reproducción de contenido que puede ser un media player basado en Windows, basado en Unix, o sea, hay muchos en el mercado, pero dependerá mucho de la parte del diseño de esa solución. O sea, ¿qué necesitas hacer para darle el dispositivo adecuado? Pero en general, respondiendo muy genéricamente, pues estamos hablando de un media player, una computadora que tenga acceso a la red para poder tener acceso a datos, a internet también para poderlo controlar. Eso sería mi respuesta muy específica, muy genérica para una pregunta que todavía que le faltan muchos datos para poder responder de forma puntual, pero eso es un poco la respuesta a tu pregunta y espero poder ser de ayuda. Tenemos otra pregunta, es complementando la pregunta anterior, ¿qué equipo tienen acceso remoto para actualización de datos e información en tiempo real? Ok, bueno, complementando la respuesta, básicamente cualquier sistema de digital signage que tenga, pues digo, que cumpla con los requerimientos mínimos, ¿no? Hoy día hay muchos sistemas incluso en el mercado que a lo mejor son hasta gratuitos, pero tienen limitaciones. Que no digo que no funcionen, funcionan para ciertas aplicaciones, pero la mayoría de las aplicaciones de digital signage que son pues profesionales y reconocidas en la industria, todas tienen ese acceso a la información, que de todas maneras la información tiene que ser formateada o tendrá que estar en algún formato compatible, ¿no? O sea, evidentemente, haciendo doble clic sobre como un ejemplo que comentaba, si la información que saca la tomografía es un formato propietario de eso, pues obviamente no lo vas a poder leer, ¿no? Pero si la información que saca la tomografía la puedes exportar a una imagen, a un JPG, ese JPG lo puedes ir a leer con el digital signage, ¿no? O lo puedes hostear en tu digital signage para poderlo reproducir dentro cuando se requiera dentro de la red, ¿no? Entonces ese sería, complementando la respuesta anterior, los sistemas de software de digital signage, pues prácticamente todos los que sean, por decirlo de alguna manera, todos los que tienen un costo, que tienen obviamente por tener un costo, tienen un equipo de desarrollo atrás funcionando y pueden darte soporte técnico y pueden adecuarte a trabajar con diferentes tipos de bases de datos, todos pues pueden funcionar, ¿no? Evidentemente ya si hay un proyecto, pues con mucho gusto te apoyo a dimensionar ese proyecto y seleccionar una solución de software y hardware que sea apta para ese proyecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Sabes si hay dispensadores de medicamentos en México? Sí hay, o sea, sí hay, pero todavía no es un estándar. O sea, hoy yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos en donde se está trabajando con casilleros inteligentes, con dispensadores. Sí existen, pero digo, hoy día pues el hecho de que estén o no estén en México pues, realmente es irrelevante, ¿no? O sea, sí existen en el mundo y en el mercado, por ende hoy se pueden traer. Es decir, que si hoy tú estás teniendo una oportunidad de algo con un dispenser, pues evidentemente se pueden conseguir y se puede hacer la interacción de todos ellos con el sistema que se tenga que interactuar, ¿no? Desconozco el proyecto, pero sí, respuesta clara es, sí hay, aunque en México todavía son pocos, pero independientemente de que sean pocos, sí existen en el mundo y hay muchas más de unas 10 empresas que son líderes en ese segmento, entonces yo con gusto les puedo apoyar a referenciarlos hacia alguna de ellas si me contactan en privado. Tenemos tenemos otra pregunta. Entonces, ¿el Digital Shiny es un software que va a implementarse para interactuar con la información que se tiene de diversas fuentes, siempre y cuando la información sea accesible? Correcto. Mejor no lo pudieron haber dicho. O sea, la información tiene que ser accesible, como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Formatos, propietarios, si la imagen de la tomografía sale en un formato raro que no es legible por prácticamente una computadora normal, bueno, ahí en ese caso la información no sería accesible. Pero si la información es accesible, el Digital Signage te permite mostrar esa información
en cualquier medio, ¿no? Entonces, y hoy, yo ya entrando en temas un poquito más técnicos, pero para tratar de complementar y que te quede clara esa respuesta, hoy incluso hay monitores que tienen ya su sistema de digital signage adentro, o tienen su player de digital signage dentro del monitor. Entonces solo conectas el monitor, lo conectas a la red, y si en esa red tienes los datos disponibles que necesitas, puedes configurar el digital signage para que reproduzca lo que quieras reproducir, ¿no? Entonces eso sería, me parece que el resumen estuvo perfecto, y lo complemento con esto solo para darle un poquito más de visión a todos los que están escuchando, ¿no? En el ejemplo que puso de la tomografía, sí sale en imagen formato JPG. ¿Qué tanto tiene que hacer el usuario final para finalmente poner la imagen en la pantalla? Pues mira, depende, eso es algo que se define, ¿no? Es un flujo de trabajo que tienes que definir para definir cómo lo van a hacer, cómo se va a hacer. O sea, técnicamente es factible que lo puedas acceder. ¿Cómo lo vas a acceder? Pues eso va a depender un poco de la experiencia que querramos dar. Si va a ser a través de un equipo, voy a poner un ejemplo, un kiosco, donde el usuario pueda sacar su información, si es con un código de QR, si va a ser con su propio turno, si es que tienes un sistema de turno, que lo escanee y le mande a su celular o a su correo esa información, o si la quieres ver en alguna pantalla, que puedas seleccionar, ok, quiero ver esta pantalla, esta información o esta imagen en la pantalla que tengo adelante mía, ¿no? O sea, eso es completamente personalizable, pero realmente eso es un tema de configuración más que un tema de capacidades. Es 100% posible, solamente es configurarlo como el usuario final lo desee, que ese usuario final puede ser, no sé, el centro de salud, vamos a decir el hospital, que quiere darle acceso a los pacientes a su información. Bueno, definir cómo quiere que se dé ese acceso, pero realmente es factible, y es un proyecto que hay que trabajarlo como cualquier otro, definiendo alcances y definiendo cuáles son los puntos de control para el acceso a esa experiencia, ¿no? Y es importante porque la información de los pacientes es confidencial, ¿no? Evidentemente. Entonces sí tiene que haber ciertos puntos de control para evitar que cualquier persona pueda acceder a cualquier imagen. Pero eso también te lo dan los propios sistemas de digital signage mediante usuarios y niveles, ¿no? Niveles de usuario, niveles de acceso, puedes tener acceso a ciertas informaciones, a otras no. Eso es 100% configurable dentro de un sistema de digital signage. Nos preguntan también, ¿soluciones de digital signage comercializa Novotec? Se cortó un poco, solo entendí comercializa Novotech, pero ¿Qué soluciones de digital signage comercializa Novotec? ok, bueno, pues eso creo que Novotech debería responderlo. O sea, hasta donde yo tengo entendido, tiene una línea de players que puede utilizarse justamente para digital signage. El player, las computadoras, entiendes, el reproductor de ese contenido, y de software, pues digo, no estoy 100% familiarizado con ese tema, pero yo les puedo comentar que pues, hay varios en el mercado, y cualquier cosa que necesiten, pues, me pueden contactar y los puedo encaminar hacia el lugar correcto. Tenemos otra pregunta. Ya que sería algo difícil para un usuario estar recibiendo todas las imágenes de las tomografías, pensando que es un hospital grande, para estar lo que diga si existen soluciones que faciliten una carga de alta de imágenes a publicar. Es creo que sobre la pregunta del hospital. Sí, bueno, tengo que interpretar la pregunta, perdón. O sea, me encantaría que me contactaras en privado para entender el proyecto mucho más a detalle, pero, o sea, sí existe la capacidad de tener ese repositorio de imágenes. El repositorio de imágenes, al final del día, pues podemos distribuirla a donde se desee, siempre y cuando esté claro qué hace, o sea, cuáles son los permisos y los niveles de usuario que se quieren dar. Entonces, sí, y Digital Signage tiene vamos a decir, el fundamento de dar esa información o transmitir esa información al usuario específico que lo necesita. Sin embargo, si estamos hablando ya de sistemas que tienen que ver con
hospitales, ¿no? O sea, para interactuar con diferentes hospitales con esa imagen para hacer consulta con terceros, ya es un poquito diferente, o sea, porque el sistema de Digital Signage te va a servir hasta un cierto punto, si no ya tendrías que pasar a otro tipo de sistemas que interactúan con el Digital Signage, pero serían sistemas de gestión de hospitales, ¿no? O sea, que ya es otro tema. Pero, digo, me encantaría seguir hablando de ese tema privado porque sí tengo algunas dudas, ¿no? Entonces creo que a lo mejor puedo estar respondiendo con información faltante y a lo mejor no es exactamente lo que quieres escuchar. Pero bueno, espero que con esto te pueda dar una parte de la respuesta por lo menos. Tenemos tiempo para una pregunta más, ¿no? Porque ya se nos está yendo, ya son las 11, entonces si quieren una pregunta más y ya voy avanzando para que vean mis datos, también para que cualquier cosa me puedan contactar por aquí. Y pues si quieres una preguntita más y ya nos vamos. La última pregunta es, ¿toda la información, radiografías, tomografías, resultados del laboratorio se pueden hacer en automático con algún software del Digital Signer? ¿O se tendría que integrar la información del software que usa la clínica o hospital? En ese caso ese sería el camino que yo recomendaría, o sea, tener un sistema que nuclee toda la información, que le haga de hub, que toda la información llegue a un mismo sistema y que ese sistema sea el que alimente el Digital Signage, que alimente el Digital Signage como repositorio de información, imágenes, lo que sea, ¿no? Turnos, etcétera. Pero sí creo que, y en eso digo, no estamos hablando de que hay que desarrollar algo, existen soluciones en el mercado que por ser temas de hospitales y privacidad normalmente no son económicas, pero son soluciones justamente para eso, ¿no? Para concentrar toda la información de los diferentes elementos de laboratorio, de reimágenes, etcétera, lo concentras en un repositorio y con ese repositorio le das la información que el Digital Signage necesita. Entonces, ese creo que sería el camino más recomendable en esa circunstancia que acabas de mencionar. Entonces, miren, me encantaría seguir, creo que está súper interesante la plática, me encantaría poder quedarme a responder todas las preguntas, pero creo que por un tema de respeto hacia todos los participantes, respeto al tiempo, ya nos excedimos 2 minutos, entonces los invito a que me contacten, aquí está mi correo, mis redes sociales, cualquier cosa que puedo ayudarles con mucho gusto y donde a lo mejor escapa a mis conocimientos, pues con gusto lo derivaré a un especialista de lo que sea, ¿no? Del tema de salud, que pues, es un poco más hacia donde vi que hay un par de preguntas que van mucho más hacia el tema de gestión de hospitales, que sí existen soluciones, pero no necesariamente son Digital Signage, ¿no? Pero bueno, les agradezco a todos por el tiempo, por haber participado, por estar aquí y quedo a sus órdenes en mis redes sociales y en mi correo. Si cualquier cosa lo responderé o trataré de responderlo hoy mismo si me escriben o a más tardar mañana. Y también agradecer a Novotech, a todo el mundo que estuvo haciendo el esfuerzo para esta sesión de seminarios y webinars, a todos ustedes por participar. Muchas gracias. Y bueno, me despido, te paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Germán. Pues eso ya sería todo de nuestra parte, sin nada más recordarles que mañana tenemos un webinar con LG a las 10 de la mañana. Les compartimos un link de registro en el chat por si quieren registrarse para que puedan de mañana. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Hasta luego, buena tarde.